Carta abierta a los sacerdotes de la FSSPX. Cisma o Roma. Las razones para elegir el camino correcto. 4. La postura de la FSSPX contradice la Constitución Divina de la Iglesia. ¿Cisma? ¿Está la FSSPX en cisma? No hay duda, no es una pregunta fácil. Es una situación muy complicada con opiniones diversas de todos los lados. Algunos se ponen del lado del obispo Schneider, que argumenta a favor de la FSSPX, otros se ponen del lado del cardenal Burke, que dice que de hecho están en cisma. Ambos son prelados santos. ¿Quién tiene razón? ¿Cómo se puede saber? Pero, ¿qué sucedería si realmente no importara lo que cualquiera de estos prelados haya dicho? ¿Qué sucedería si hubiera un tertium datur o una tercera vía? ¿Qué sucedería si una autoridad superior a estos dos hombres hubiera hablado sobre el asunto? Esto es lo que intentaremos examinar en este capítulo. Pero antes de comenzar, es imperativo que el lector medite sobre esta próxima cita. Un dogma infalible de la Iglesia que, lamentablemente, la mayoría de los católicos nunca han visto. Le pedimos que lo tenga presente en primer plano mientras exploramos esta difícil cuestión. La Santísima Iglesia Romana firmemente cree, profesa y proclama que quienes no viven dentro de la Iglesia Católica, no solo los paganos, sino también los judíos, los herejes y los cismáticos, no pueden llegar a ser partícipes de la vida eterna, sino que pasarán al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, Mt 25, 41, a menos que antes del fin de su vida se hayan añadido al rebaño, y que la unidad del cuerpo eclesiástico es tan fuerte que solo a los que permanecen en él les son útiles para la salvación los sacramentos de la Iglesia, y los ayunos, las limosnas y otras funciones de piedad y ejercicios del servicio cristiano producen recompensa eterna, y que nadie, por más limosnas que haya practicado, aunque haya derramado sangre por el nombre de Cristo, puede salvarse, si no permanece en el seno y unidad de la Iglesia Católica. Papa Eugenio IV, Concilio de Florencia. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo estableció su Iglesia de tal manera que Pedro, su cabeza, tiene jurisdicción suprema en materia de fe y gobierno. En la práctica, la FSSPX nunca obedece las disciplinas del Papa, sus censores o cualquier otro acto de gobierno de la Iglesia. El Vaticano I condena exactamente este error. Por lo cual enseñamos y declaramos que, por orden de nuestro Señor, la Iglesia romana posee una superioridad de potestad ordinaria sobre todas las demás iglesias, y que esta potestad de jurisdicción del romano pontífice, que es verdaderamente episcopal, es inmediata, a la cual todos, de cualquier rito y dignidad, tanto pastores como fieles, tanto individual como colectivamente, están obligados a someterse, por su deber de subordinación jerárquica y verdadera obediencia, no solo en las materias que pertenecen a la fe y a las costumbres, sino también en las que pertenecen a la disciplina y al gobierno de la Iglesia en todo el mundo, de modo que la Iglesia de Cristo sea un solo rebaño bajo un solo pastor supremo mediante la conservación de la unidad tanto de la comunión como de la profesión de la misma fe con el romano pontífice. Esta es la enseñanza de la verdad católica, de la cual nadie puede desviarse sin pérdida de la fe y de la salvación. Pastora Aeternus, Vaticano I. La FSSPX no solo opera independientemente de la estructura eclesiástica de la Iglesia, sino que se ha negado a aceptar cualquier excomunión o suspensión que el Papa haya dictado contra ella. La FSSPX apela a argumentos canónicos para rechazar las sentencias del Papa, y esto también ha sido condenado en el Vaticano I. Y puesto que, por el derecho divino del primado apostólico, el romano pontífice está colocado sobre la Iglesia universal, enseñamos y declaramos además que él es el juez supremo de los fieles y que en todos los casos cuya decisión corresponde a la Iglesia, se puede recurrir a su tribunal, y que nadie puede reabrir el juicio de la sede apostólica, porque nadie tiene mayor autoridad, ni nadie puede legítimamente revisar su sentencia. Por lo tanto, se desvían del camino correcto quienes afirman que es lícito apelar de los juicios de los romanos pontífices a un concilio ecuménico, como si se tratara de una autoridad superior a la del romano pontífice. Pastora Aeternus, Vaticano I. Además, el derecho canónico lo afirma cuando dice en el canon 1404. La primera sede no es juzgada por nadie. Canon 1404. Además, en la sección relativa a las apelaciones que se pueden hacer, el canon 1629 dice que no hay apelación en los siguientes casos. Por sentencia del mismo sumo pontífice o de la signatura apostólica. Canon 1629. La FSSPX intenta utilizar el derecho canónico, por ejemplo,
tratando de demostrar que la excomunión no se aplica subjetivamente a Lefebvre, cánones 1323 y 1324, para absolverse de ciertas penas, pero si se utiliza el derecho canónico cuando conviene, también se asume su validez y fuerza en otros asuntos. No se puede jugar al juego del derecho canónico de cafetería. Deben someterse al hecho de que solo Dios puede juzgar al vicario de Cristo. Esto, por supuesto, debe entenderse en el ámbito del poder del primado de San Pedro. El ultramontanismo debe evitarse, pero dentro del ámbito de los poderes del Papa, debe ser respetado. En el caso de institutos religiosos, órdenes, sociedades, uniones piadosas y similares, el vicario de Cristo tiene el poder de suspender y hacer lo que crea conveniente. También puede hacer lo mismo al excomulgar y retener el mandato papal de ordenar obispos. Dado que el Papa tiene una autoridad divinamente dada en sus disciplinas y gobierno de la Iglesia, es importante recordar que la FSSPX ha sido mencionada como un cisma en varios actos oficiales del magisterio. Esta desobediencia, que implica en la práctica el rechazo del primado romano, constituye un acto cismático. Todos deben ser conscientes de que la adhesión formal al cisma es una grave ofensa a Dios y conlleva la pena de excomunión decretada por la ley de la Iglesia. Juan Pablo II, Ecclesia Dei. Se advierte a los sacerdotes y fieles que no apoyen el cisma de Monseñor Lefebvre, so pena de incurrir ipso facto en la gravísima pena de excomunión. Decreto oficial, de la Congregación para los Obispos, 1 de julio de 1988, del cardenal Bernardinus Gantin. La facultad concedida por el indulto de la Congregación para el Culto Divino en 1984 y confirmada por San Juan Pablo II en el motu proprio Ecclesia Dei en 1988 estuvo motivada sobre todo por el deseo de favorecer la sanación del cisma con el movimiento de Mons Lefebvre. Papa Francisco, carta a los obispos que acompaña a Traditionis Custodes. Respecto a estas declaraciones de cisma, es importante explicar aquí algunos puntos. La Ecclesia Dei y el decreto de la Congregación para los Obispos son los pronunciamientos más autorizados que Roma ha emitido sobre la cuestión de si la FSSPX está o no en cisma. Nunca se ha emitido nada de mayor peso magisterial desde entonces. También sigue siendo un misterio para nosotros que hasta el día de hoy los apologistas de la FSSPX repitan continuamente el mantre de que Juan Pablo II solo dijo que lo que hizo Lefebvre fue un acto cismático, pero que nunca dijo que la FSSPX estaba en cisma. No estamos muy seguros de qué documento están leyendo. El Papa afirma específicamente que la adhesión formal al cisma es una grave ofensa contra Dios y conlleva la pena de excomunión decretada por la ley de la Iglesia. Papa Juan Pablo II, Ecclesia Dei. Aunque Roma no siempre ha sido coherente en la práctica en cuanto a cómo trata a la FSSPX en casos individuales, el principio sigue siendo válido. El Consejo Pontificio para la Interpretación de los Textos Legislativos confirmó perfectamente la situación de la FSSPX cuando explicó: hasta que no se produzcan cambios que permitan restablecer esta comunión necesaria, todo el movimiento lefebriano debe ser considerado cismático, en vista de la existencia de una declaración formal de la Autoridad Suprema sobre esta materia. Consejo Pontificio para la Interpretación de los Textos Legislativos, Ciudad del Vaticano, 24 de agosto de 1996, n. 3. El Pontificio Consejo para la Interpretación de los Textos Legislativos también aclaró lo que se entiende por la noción de adhesión formal. El concilio afirmó que la adhesión formal implica dos aspectos. 1. Naturaleza interna, de acuerdo con la sustancia del cisma, es decir, las acciones y posiciones de Monseñor Lefebvre. 2. Carácter externo, consistente en la exteriorización de esta elección, cuyo signo más manifiesto será la participación exclusiva en las capillas de la FSSPX. Cuestión distinta es la asistencia ocasional, sobre todo si no se adopta el espíritu cismático. Ibid, párrafo 5. Las enseñanzas del Pontificio Consejo nos permiten comprender bien cómo ve Roma esta cuestión. El mismo Pontificio Consejo también explicó a quién se aplica la adhesión formal. En el caso de los diáconos y sacerdotes lefebrianos no parece haber duda de que su actividad ministerial en el ámbito del movimiento cismático es un signo más que evidente de que se cumplen los dos requisitos mencionados anteriormente y, por tanto, de que hay una adhesión formal. Ibid. Párrafo 6. Por otra parte, en el caso del resto de los fieles es evidente que una participación ocasional en los actos litúrgicos o en la actividad del movimiento lefebriano, hecha sin hacer propia la actitud de desunión doctrinal y disciplinar de tal movimiento, no basta para que se pueda hablar de adhesión formal al movimiento.
En la práctica pastoral el resultado puede ser que sea más difícil juzgar su situación. Hay que tener en cuenta sobre todo las intenciones de la persona y la puesta en práctica de esta disposición interna. Por eso las diversas situaciones se van a juzgar caso por caso, en los foros competentes tanto internos como externos. Ibid, párrafo 7. El levantamiento de las excomuniones a los obispos de la FSSPX por parte del Papa Benedicto XVI solo eliminó la pena canónica que la Iglesia aplicaba por cisma, en un intento de reincorporar a la FSSPX a la Iglesia. Fue básicamente un acto ecuménico de benevolencia hacia la FSSPX que mostró el corazón pastoral del Santo Padre. Como dice la propia carta, la remisión de la excomunión tiene la misma finalidad que la de la pena, es decir, invitar de nuevo a los 4 obispos a volver. Benedicto XVI, carta a los obispos sobre el levantamiento de las excomuniones. Sin embargo, el Papa Benedicto XVI sigue dejando claro que la sociedad no tiene estatus canónico en la Iglesia, y sus ministros, aunque hayan sido liberados de la pena eclesiástica, no ejercen legítimamente ningún ministerio en la Iglesia. Lbi. La FSSPX no ha aceptado esta invitación del Santo Padre y, por lo tanto, permanece en un estado de cisma. Tal vez un ejemplo paralelo podría ayudar a explicar esta extraña situación. En 1965, el Papa Pablo VI también levantó las excomuniones a las iglesias ortodoxas orientales cismáticas en un intento de eliminar cualquier barrera a la unidad. Sin embargo, ningún apologista de la FSSPX sostendría que los ortodoxos ya no están en un estado objetivo de cisma porque Pablo VI les levantó las excomuniones. Ahora bien, uno podría pensar que el hecho de que la Iglesia hable de la FSSPX usando la palabra cisma podría asustar a la FSSPX y a sus fieles, pero ellos parecen perfectamente contentos de ignorar todo lo que la Iglesia dice. Los apologistas de la FSSPX a menudo replican que el Papa Juan Pablo II simplemente cometió un error en 1988 al confundir la desobediencia con el cisma, pero las consagraciones de Lefebvre fueron más que una simple cuestión de desobediencia. Fueron un acto de usurpación. Los actos de desobediencia no son suficientes para entrar en cisma, pero los actos de usurpación sí lo son. Ningún obispo puede violar la ley divina usurpando los derechos del Papa contra su voluntad expresada directamente. La elección de obispos es un derecho divino otorgado únicamente a los papas. No debemos callar nuestro derecho de elegir un obispo aparte de los 3 candidatos propuestos, en caso de que la sede apostólica se viera obligada a ejercer este derecho en el futuro. Pero incluso si hubiéramos permanecido en silencio, este derecho y deber de la sede del bienaventurado Pedro habría permanecido intacto. Porque los derechos y privilegios dados a la sede por el mismo Cristo, aunque pueden ser atacados, no pueden ser destruidos. Nadie tiene el poder de renunciar a un derecho divino. Pío IX, Quartus Supra, 31. Así, la declaración de cisma del Papa Juan Pablo II estaba perfectamente en línea con la enseñanza de su predecesor, el Papa Pío V. El derecho de ordenar obispos pertenece únicamente a la sede apostólica, como declara el Concilio de Trento. No puede arrogarse tal derecho ningún obispo o metropolitano sin obligarnos a declarar cismáticos tanto a los que ordenan como a los que son ordenados, invalidando así sus acciones futuras. Pío VI. Charitas, 13 de abril de 1791, n. 10. Declaración conjunta católico-ortodoxa de su santidad el Papa Pablo VI y el Patriarca Ecuménico Atenágoras y la Santa Sede, Vaticano. 7 de diciembre de 1965. La FSSPX intenta evitar estas claras condenas haciendo una distinción falsa. Esta distinción fue explicada en un artículo del P. Jean-Michel Gleizy publicado por la Sociedad el 22 de septiembre de 2022, titulado «Debemos a Pío XII importantes aclaraciones sobre la naturaleza del episcopado». La posición del P. Gleizy puede resumirse de la siguiente manera. 1. Poder de jurisdicción. Que un obispo comunique el poder de jurisdicción episcopal es cismático porque dicho poder pertenece únicamente al Papa. Cualquier intento de hacerlo sería una imposibilidad teológica. 2. Poder de las órdenes. El hecho de que un obispo comunique el poder de las órdenes episcopales contra la voluntad del Papa no es cismático, porque ese poder también pertenece a los obispos y no solo al Papa. El poder de un obispo para conferir órdenes no es una imposibilidad teológica. Parece haber un gran error en el razonamiento del padre Gleizy. Parece pensar que un acto no puede ser cismático si la persona tiene el poder de realizar el acto, es decir, si el acto es teológicamente posible de llevar a cabo,
es decir, un obispo confiriendo órdenes, y basa todo su argumento en este principio falso. Este razonamiento es absurdo. El cisma es el rechazo de la sumisión al romano pontífice o la comunión con los que están sujetos a él, Canon 751, y tal rechazo de la sumisión o la comunión está siempre dentro del poder de la voluntad de una persona, por lo que el cisma es un pecado contra la caridad. Claramente, uno no tiene que intentar realizar un acto que no es metafísicamente capaz o teológicamente posible de ser llevado a cabo, para que el acto sea cismático. Lutero no intentó lo metafísicamente o teológicamente imposible al asumir o conferir jurisdicción, y sin embargo era claramente un cismático. El padre Gleice no se da cuenta de que no tiene importancia que un obispo que no es el Papa tenga la capacidad metafísica de conferir órdenes, porque el hecho es que no tiene derecho a hacerlo contra la voluntad del Papa. De hecho, además del derecho de la Iglesia a elegir un Papa, el derecho del Papa a seleccionar obispos para perpetuar la sucesión apostólica es de suma importancia para la preservación de la Iglesia hasta la segunda venida. Ninguna necesidad puede justificar un ataque a este proceso, que fue instituido por Cristo mismo, y el propio padre Gleice admite en este artículo el principio de que usurpar un derecho divino, exclusivo del Papa, como tratar de comunicar la jurisdicción a los obispos, es lo que hace que alguien sea cismático, pero no reconoce que el derecho a seleccionar qué obispos se añaden al colegio de obispos es también un derecho divino, y, por lo tanto, también se consideraría cismático. La usurpación de un poder que pertenece solo al Papa y contra su voluntad es la forma más grave de cisma, porque es un ataque directo a la constitución divina de la Iglesia y, por tanto, no admite circunstancias atenuantes. Es sorprendente que el padre Gleice, profesor de seminario, pase por alto por completo el derecho divino del Papa a seleccionar obispos para perpetuar la sucesión apostólica, una cuestión de eclesiología y de la constitución divina de la Iglesia, mientras se centra en la mera capacidad de un obispo para conferir órdenes, una cuestión de orden sacramental. La teología sacramental enseña que un obispo puede conferir válidamente las órdenes episcopales impartiendo el carácter sacramental, pero la eclesiología enseña que el derecho divino de hacerlo es prerrogativa exclusiva del romano pontífice, en virtud del primado. De hecho, resulta un tanto divertido que el mismo Papa que el padre Gleice utiliza para defender la posición de la FSSPX también haya dicho: de lo que hemos dicho se sigue que ninguna autoridad, salvo la que es propia del Supremo Pastor, puede hacer nulo el nombramiento canónico concedido a un obispo, que ninguna persona o grupo, sea de sacerdotes o de laicos, puede reivindicar el derecho de nombrar obispos, que nadie puede conferir lícitamente la consagración episcopal si no ha recibido el mandato de la sede apostólica. Pío XII, Ad Apostolorum Principis, 29 de junio de 1958, n. 47. Por eso también Pío XII y los papas anteriores castigaron las consagraciones ilícitas con la excomunión, que declaraba públicamente lo que ya había ocurrido, es decir, una separación cismática de la Iglesia mediante la usurpación del primado. Pío XII vuelve a decir: por consiguiente, si una consagración de este tipo se hace contra todo derecho y ley, y con este delito se atenta gravemente contra la unidad de la Iglesia, se establece una excomunión reservada especialísimo modo a la sede apostólica, en la que incurren automáticamente el que consagra y quien haya recibido la consagración conferida irresponsablemente. Pío XII, Ad Apostolorum Principis, n. 47. De hecho, este mismo Pío XII dice que todos los actos de tales obispos y sacerdotes deben ser considerados criminales y sacrílegos, y llama ladrones y salteadores a quienes consagran obispos sin mandato papal. Los actos que requieren la potestad del orden sagrado y que realizan los eclesiásticos de esta clase, aunque son válidos mientras la consagración que se les confirió fue válida, son, sin embargo, gravemente ilícitos, es decir, criminales y sacrílegos. A tal conducta se aplican apropiadamente las palabras de advertencia del Divino Maestro: quien no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Pío XII, Ad Apostolorum Principis, n. 41, 42.